y amigos de la Casa de Victoria en Victoria. Bienvenidos a este programa Tiempos de Victoria. Un programa donde damos a conocer las grandezas del Señor a través de testimonios y hechos reales donde Dios se ha glorificado. Con ustedes su pastora y amiga Araceli Sánchez. Y hoy traemos una amiga muy especial para esta casa, la pastora Maribel Pinto, donde tocaremos el tema de liberación y guerra espiritual. Buenas noches, pastora, bienvenida a nuestra familia de Victoria en Victoria. Es para nosotros un placer tenerla hoy como invitada en este tema tan importante como es la liberación y guerra espiritual. Queremos que en esta noche, pastora, usted pueda compartirnos ese testimonio bello que sé que hay ahí en su vida. Entonces, salude a nuestra gente que está ahí esperando ver este programa especial. Bueno, buenas noches a la amada iglesia de Victoria en Victoria. Es un placer volver a estar otra vez con ustedes. Ya no lo podemos hacer físicamente, pero es un placer estar por medio del Zoom, de una videollamada, de una grabación, saludando a la iglesia. Y es un privilegio del Señor volver a estar con ustedes, las dos, compañía en charlas. Bueno, pastora, y queremos que comparta con nosotros cómo fue esa experiencia para usted identificar que estaba llamada a este ministerio de liberación y guerra espiritual. ¿En qué momento y cómo se desarrolla ese ministerio? Bueno, pues sí, a ver, yo vengo pues de mundo como, y yo duré como 2 semanas, un mes, póngale, igual, normal, en mí no pasaba nada, pero resulta y pasa que hubo un de repente, y empecé como a despertarme, a querer orar, a leer la palabra, a tener un enamoramiento con el Señor, y a la vez de una así de entrada, yo empiezo a soñarme con demonios, a soñarme que hasta mi esposo tenía demonios, yo me empiezo a soñar que mi hermano tiene demonios, que los me persiguen, que bajan, yo digo dormida, pero ahora entiendo que es en el espíritu, y yo me estoy callando y no sabía qué era esto, puesto que al principio yo iba a la iglesia y quería salir corriendo, pero después de que ya yo empiezo a meterme más profundamente con el Señor, analizando la palabra, amando al Señor, me doy cuenta que algo está pasando en mi vida, que realmente esto no es normal, que los endemoniados me perseguían, que yo llegaba a la iglesia y yo me encontraba con la gente oprimida, la gente llorando, la gente entristecida, hasta locos. Y yo decía, no, pero ¿qué me está pasando? Y yo hice como María de verdad, estoy guardando en mi corazón todas aquellas cosas que me pasaban y yo no le contaba a nadie. Siguieron los sueños, siguieron las guerras, y ya, yo digo, unos meses más adelante yo pude comprender por medio de la palabra, indagando en la Biblia, y el Señor me hablaba, porque también tuve revelaciones con mi amado Jesús. Él me hablaba en sueños, en visiones, y yo pude entender que el Señor algo quería conmigo, y entonces ya yo comprendí que habían dones, que habían ministerios, que habían llamados, y que realmente yo había sido llamada para la guerra, que mi llamado era la guerra, y cada día me lo confirmaba porque el pastor me decía, vaya, usted ore por esa persona que está entristecida, endemoniada. Yo decía, yo mandé a otro, me decía, no, es que es usted, mi pastor,
me dijo, es que usted tiene que servirle al Señor en visitaciones, y orábamos y la gente recibía liberación, y yo empecé a ver el respaldo del Señor en mi vida, que siempre que oraba, que los demonios haciendo, que sí tenía un llamado especial y que yo había sido escogida para la guerra. Y de ahí empecé a prepararme entonces. Y ya después tuve sí un problema, me salieron unas ampollas y yo dije, no, yo voy a ir a la iglesia principal, voy a ir al centro cristiano y voy a mirar a ver que hagan algo. Y después de unos 3 ya de estar en situaciones y situaciones, me encuentro con una guerrera y de la iglesia y me dice, sí, es que usted sí tiene un llamado a la guerra, y era la primera vez que un ser humano me decía esto, pero usted tiene que estar donde están los guerreros. Pues en la iglesia donde yo me congregaba no había ese ministerio, no habían guerreros, como que el Señor me estaba levantando allí. Y yo por obediencia me vine a la iglesia central y ahí me uno con el equipo de trabajo de los guerreros, y ahí empieza más mi crecimiento espiritual. Así fueron mis comienzos, pastora. Pastora, también encontramos gente que no cree en esto, que cree que la liberación y que la guerra espiritual es cuento de locos, o que en realidad es algo que no se concibe, que no le encuentran lógica. Entonces, por eso me gustaría que nos explicaran qué es la liberación y qué es la guerra espiritual para aquellas personas que no creen en esto. Bueno, el mismo Jesucristo lo dice en su palabra y está escrito en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo abre en el Nuevo Testamento el rollo y dice, hoy se cumple esta palabra, hoy se ha cumplido esta palabra, y el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido hoy. Hoy significa hoy, no ayer ni mañana, es hoy, para dar libertad al cautivo, abrir la cárcel de los presos y traer buenas nuevas de salvación. Y en vez de tener mantos de silicio y de dolor, darles manto de gozo y de alegría. Realmente el que trajo la liberación fue Jesucristo. La salvación vino con otro paquete. Él nos dio salvación y nos dio vida eterna. Y claro que con su sangre preciosa nos salvó. Pero tenemos el ejemplo en el Nuevo Testamento, cuando él le dice y resucita a Lázaro. Y le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale pues caminando así todo como bien amarrado con ese poco de gasa, digámoslo así, que le habían colocado. Y Jesucristo entonces, ¿por qué Cristo no lo hizo? Cristo dijo, desátenlo ustedes y déjenlo ir. Desátenlo, porque hay cosas que el ser humano trae atado desde el vientre de la madre. Podemos decir que las herencias malditas generacionales, que son los comportamientos que vienen de los ancestros de generación en generación, pero que fueron conductas malas y que es como una herencia que se le entrega a las nuevas generaciones. ¿Y quién puede detener esto? Las herencias malditas generacionales es una causa. El comportamiento del ser humano hace, recordemos, pastora, que si nosotros leemos en el libro de Génesis, el mismo hombre, el mismo Adán y Eva, que iba a representar la raza humana en esta tierra, y que él venía con ese designio de Dios, multiplicarse para que la humanidad se poblara en esta tierra de 14 billones de kilómetros cuadrados, un planeta entero para que el hombre lo disfrutara con todo lo que Dios le había dado. Y acuérdese que en el Edén, Satanás hizo caer al hombre. Y cuando lo hace caer, no era para que perdiera una bendición, era para que le entregara todo lo que Dios le había entregado al hombre. Y así fue. El hombre le entrega toda la bendición, le entrega la autoridad, le entrega el poder, le entrega hasta su propia vida. Entonces Satanás entra en la tierra y entra a tomar la posesión y el dominio. Y el mismo Cristo lo dice en el Nuevo Testamento,
ese que ven allá es el príncipe de este mundo y yo nada tengo con él, porque este no es mi reino. Así es que vemos que hay un reino de poder, pero de tinieblas, y hay un reino de luz, y que hay una lucha continua, y que el mismo Pablo lo dice en el Nuevo Testamento, en Efesios y Colosenses y en Filipenses tal vez, que ¿qué hago yo con este cuerpo de pecado? Miserable de mí. Pero dice, doy gracias que tengo al Espíritu Santo, porque él sabía que había una lucha interna entre el hacer lo bueno y hacer lo malo. Entonces, ¿qué es realmente la liberación? Es venir a libertar al hombre que quedó cautivo desde el Edén y que el enemigo se le apropió de todo. Y lo más que se libera en el ser humano es el alma. El alma pudo haber entrado en cámaras del dolor, pudo haber entrado en pozos de desesperación, pudo haber entrado en tormento, en cámaras de brujería y en cámaras de la idolatría, ataduras, allá esclavizado, el enemigo lo esclavizó. Pero ¿cuándo sucede esto? Me puede preguntar. Y la respuesta es desde el momento en que el hombre empieza a ceder todo lo que el enemigo le pone en la mano. Tome, fume, tenga mujeres, sea adúltero, sea fornicario, no pasa nada. No, sí pasa, porque le entregó su cuerpo, le entregó sus sentidos, y el hombre se pervirtió a través de una insinuación satánica. Lo que pasa es que el mundo, y es tan cegado que tiene Satanás a la humanidad, y la tiene tan cegada, con tantos velos de ceguera, que el hombre no puede entender la magnitud de cómo está su vida comprometida, enredada con el reino de las tinieblas, hasta que la luz de Cristo tenga que entrar en esa persona. ¿Y cómo entra la luz de Cristo si no es cuando lo recibimos en el corazón? Entonces la salvación me trae a mí el paquete de que Él vino a liberarme. Él fue antes de resucitar, duró 3 días, pero ¿qué pasó en esos 3 días? Él no se quedó en la tumba. Dice que bajó a las profundidades del infierno y sacó las almas que estaban cautivas, y entre esas veníamos usted, yo y la humanidad. Las almas que estaban allí cautivas, y les dio la libertad. ¿Y cómo tomamos ahora este paquete? Listo, recibimos a Cristo en el corazón, pero viene ahora el proceso de la sanidad de mi alma y de la liberación. El mismo hombre tiene que proponerse, después de haber tenido a Cristo en su corazón, proponerse liberar su propia alma, que fue la que capturó el enemigo. ¿Y por qué la capturó? Digamos que ¿por qué fue que la secuestró? Pues porque el alma tiene mente, pensamientos, emociones, y está en el libre albedrío. Él es espíritu y no tiene cuerpo, y el espíritu no tenía alma. Y él analizó al hombre y dijo, yo quiero eso de él, porque si tiene las emociones, los sentimientos, la mente, el libre albedrío, lo va a poder controlar. ¿Y acaso no está pasando eso en el mundo? ¿Y acaso no se ha levantado en este tiempo de pandemia el enemigo a querer controlar el mundo, a querer dominar al hombre, y cree que lo que está pasando es de Dios? No, es una obra satánica, porque siempre ha querido tener cautivo al hombre, pero se levantó Cristo a traer esa liberación. El hombre tiene que tomar conciencia y pensar que lo que ha vivido en su vida no es de gratis. Algo estuvo pasando, y pasó desde el Edén. Luego vinieron nuestros padres llenos de pecado, y luego entonces la raza humana cayó, y ya Adán empezó a tener hijos a imagen de él, y la imagen de él era pecaminosa, era perversa, ya era corrupta, todo se pervirtió en la tierra. El hombre por naturaleza es dado al mal. Solamente el único que lo puede salvar y traer esa victoria final y total de liberación es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Qué importante, pastora, lo que nos acaba de enseñar, de recordar, porque lo encontramos en las Escrituras. Es muy importante. Pastora, queríamos preguntarle, en todo este tiempo de labor en este ministerio tan importante, donde ha sido de bendición para muchas vidas, he sido testiga de personas que han estado agradecidas primeramente con Dios,
y con su ministerio por liberación de su alma, también por esa guerra espiritual en la que se mueve su ministerio. Pero nos gustaría saber cuál ha sido el evento espiritual de liberación más fuerte que recuerde en tantas de esas experiencias. ¿Qué ha sido aquello que usted ha dicho, uy, no pensé que me fuera a encontrar con esto? O bueno, algo así. Pues sí he tenido experiencias muy fuertes y de verdad que ha sido una lucha frente a Satanás. Pero la experiencia que tuve fuerte, fueron 2 experiencias de 30 años de ministerio. Una vez me invitaron al Banco Magdalena a llevar una escuela de liberación, un taller. Y llego a la casa de la pastora y ella pues me acuesta en el cuarto, en un cuarto que tiene donde siempre nos recibía. Y yo iba acompañada de la pastora Janet y nos acostamos a dormir. Y yo empecé a soñarme que, que estaba muerta y que yo vi el ataúd con las flores y todo. Y que cuando yo salí de mi espíritu, los demonios se estaban burlando y yo gritaba y pedía auxilio y hasta me desperté, pero yo no me hallaba, o sea, yo tocaba a mi hermana y mi hermana no reaccionaba, mi hermana no me ayudaba. Fue una experiencia muy fuerte porque realmente fue una guerra en el espíritu. Y cuando yo me desperté y me senté en la cama, yo me levanté con la sensación de que no me veían, de que yo era invisible, de que no me veían. Y pues fue algo muy impactante, porque en esa guerra yo empujaba a mi hermana, yo le decía a Janet, la cacheteaba, pero ella no, realmente yo estaba en el espíritu guerreando con el mismo Satanás. Y cuando yo me despierto y me siento en la cama, yo creía que a mí nadie me veía, que yo era invisible. Y yo les decía a ellas, ustedes me ven, ustedes me ven. Y yo decía, no, yo estoy viva, yo no estoy muerta, yo existo, yo estoy viva. Y ¡pum!, me desperté. Entonces fue algo muy impactante, muy feo. Otra cuestión muy impactante, llego también a Río de Oro, a la casa de otra pastora, a otro programa evangelístico que ella me había invitado. Y pues ellas, todas las pastoras, siempre tienen un cuarto en donde recibirlo a uno. Y ella me dice, pastora, yo quiero que usted duerma en este cuarto, porque de pronto estaba pasando algo allí. Y yo le dije, listo. Y cuando yo me acosté, yo oré, me acosté a dormir normal. Y a la madrugada, o no sé, 12 de la noche, 1 de la mañana, yo estaba como entre dormida y despierta, y yo vi los entes, o sea, yo vi los demonios. Digamos así como cuando alguien se para detrás de una puerta, y eran varios, y eso que todos como en fila india, y yo estaba ahí en mi cama, y yo como que los veía, y les decían, vaya usted, pero ninguno se quería como mover ahí. Cuando yo me doy cuenta, uno pasó por encima de mi cama y pasó al otro lado, pero a la velocidad de la luz. Y cuando yo me di cuenta es que él me agarró de las 2 manos así. Mis 2 manos me las entrecruzó así. Entonces yo estaba entre dormida y despierta y yo literalmente vi al demonio. Y yo tenía mis 2 manos, las 2 manos entrecruzadas, él me las tenía agarradas. Y yo empecé a decir, la sangre de Cristo tiene poder, pero no pasaba nada. Y yo decía, Dios. Entonces yo oí la voz que me dijo, dígale que lo destruí en la cruz del Calvario. Entonces cuando yo le dije, lo destruí en la cruz del Calvario, ¡pum!, eso se explotó. Y yo quedé petrificada, yo quedé estática, yo tomé aire, oré en mi mente y fui prendiendo la luz y agarrando el celular. Y le dije, pastora, me dijo, es que aquí en Río de Oro hay muchas brujas, estoy rodeada de brujas, y pues hicimos liberación, hicimos una fuerte liberación y pienso que ella no me volvió a decir nada. Creo que la situación que estaba viviendo fue quitada, pero fue una experiencia también muy dura, fue fuerte, fue impactante también. Bueno, entonces fue una experiencia como personal con ese
con ese mundo espiritual que existe. Pero ahora queremos que nos cuente una experiencia donde estaban en alguna liberación con alguna persona y también hubo allí algún evento, algún impacto que para usted en tanta experiencia y tantos años de ministerio no había visto, algo así. Pues sí, pastora, uno también tiene muchas experiencias, pues para la gloria de Dios, yo llevo ya 30 años en este ministerio que no me he ido nunca a él porque el Señor no me ha dejado moverme de ahí. Sí, tuve el caso de una chica que fue prostituta y ella se movió también en la brujería, muchísimo en la prostitución, y joven, pongámosle unos 30 años, 28 años, y fue fuerte, o sea, cómo se revolcaba, cómo hacía como una serpiente, cómo brincaba su cuerpo póngale a que a una altura más o menos fuerte, brincaba todo su cuerpo, hacía como una serpiente, y para ella fue muy impactante también y para nosotros, yo tuve que agarrarla en el piso, no se dejaba, había ese poder con el enemigo controlarle su mente para que ella no reaccionara y ella duró como 3 días como dopada, como ensimismada, como ida. Fue tan fuerte la liberación y fue también muy impactante verla como su cuerpo brincaba solo, de ver cómo se revolcaba como una serpiente, cómo hacía movimientos sensuales, fue fuerte, fue tenaz también. Otra experiencia fuerte también, cuando el demonio habla y no me quiero ir, no quiero salir de esta vida, eso es impactante. Eso es obvio, uno es un ser humano, pero Dios nos ha enseñado, no le tenga miedo, porque es la astucia de Satanás para querer amedrantar, intimidar y no permitir que la persona sea libre. Pero han habido muchas experiencias, pastora, muchas en que una señora que era de la calle, recicladora, que se movió también en prostitución, que el esposo le pegó, que tuvo maltrato. La gente a veces se vomita porque, la gente ¿por qué vomita? Porque han hecho pactos donde han tenido que tomar bebedizos, donde han tomado sangre, donde han tomado cosas que les dan y, y pues la orden es que si hay ese bebedizo adentro del vientre, tiene que salir y a uno ya no le da asco, pastora, pero a esta señora eran bolsadas de líquido, bolsadas, lo que ella vomitaba. Y yo salí con un asco, pastora, que duré días así como asqueada para comer, vomitó la sangre y eran bolsadas que ella tenía que sacar pues para botarlas porque yo estaba ministrando en la iglesia. Entonces son casos impactantes también, que lo impactan a uno de verdad. Claro. Bueno, pastora, ¿y qué le diría usted a las personas que están allí al otro lado de la pantalla? ¿Cómo se percibe que se necesita una liberación? Porque habrá casos de personas que aún son temerosas de Dios y otros que no conocen aún del Señor, pero ¿cuáles son esas características, digámoslo así, que presenta una persona cuando vemos que es necesaria una liberación? Porque en el caso suyo, pues usted lo conoce y sabe cómo es, pero de pronto el que está allí no conoce cuáles son esas primeras señales que da la persona. Bueno, cuando una persona llega a una consejería, cuando una persona llega oprimida, uno hace como una historia clínica. A ver, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Es que tiene insomnio, que no puede dormir, que tiene tristeza, que tiene ira, que no perdona, que no puede perdonar, que fue tantas cosas que le hicieron. Uno empieza a hacer una serie de preguntas. ¿Usted ha ido a los brujos? Y eso sí, pastora, toda persona que de una manera u otra, consciente o inconscientemente, haya ido, así sea a echarse las cartas, así sea que le adivinen la suerte, entró al reino de las tinieblas.
y esa persona obligatoriamente tiene que pasar por liberación. El hecho de llegar al lugar donde la mujer lee las cartas, usted sabe que eso es un salón y que muchas veces hay sillas de espera para ella poder pues atender a los clientes. El estar esperando en ese lugar, ya el ambiente, se están moviendo demonios y ya la persona está contaminada. El hecho de entrar. Es como si quedara una semilla, ¿no? Una semilla, a veces diría uno, pero no, solo me leyeron el tarot, solo me leyeron las cartas, solo acompañé a mi amiga. Entonces ahí se dejó una semilla de tinieblas. Ahí hubo un contacto con el reino de las tinieblas. Una persona que haya tenido un aborto, una persona que haya matado, una persona que no perdone, una persona que guarde resentimientos, porque es cierto que tenemos emociones de la ira, la alegría, la tristeza, del gozo, pero mi emoción tiene que ser equilibrada. A veces las emociones son tocadas por circunstancias adversas, por el dolor, por la pérdida, porque quedó huérfano, porque tuvo una pérdida económica o una pérdida familiar. Todas estas personas tienen que pasar por liberación. Toda persona que diga que ha ido al cementerio, que le ha rezado a los muertos, la sanidad es cuando ha sido golpeada, maltratada, humillada, herida, donde no ha tenido amor, donde ha tenido rechazo, donde no se ama, donde ha sido abandonado. La persona viene herida, viene maltratada, a veces con una sanidad interior, la persona puede salir depresiva, con demasiada tristeza, con demasiada nostalgia, pero todo tiene una raíz. Y la idea es que a través del Espíritu Santo, es una consejería, nosotros podamos encontrar la raíz de lo que lleva a la persona a la situación que está viviendo, o por qué se está comportando así, o por qué está sintiendo esto. Y de ahí nosotros tomamos una decisión en hacerle una sanidad interior o una liberación, o ambas cosas simultáneas también se puede. Qué bueno saber todo esto. Pastora, y aquella persona que ha practicado la brujería como tal, bueno, ellos también se mueven en rangos, ¿no? Entonces, digamos, muchos pensamos que el brujo, el hechicero, la mujer que ha practicado todo esto, de pronto creemos que al arrepentirse, simplemente es arrepentirse y cambiar, pero yo para mí, y en lo que sé y Dios me ha permitido ver y pues también analizar en el Señor, estas personas deben entrar a una liberación, ¿verdad? Porque me encontraba con alguien que decía, no, yo sí practiqué brujería, pero yo ya me arrepentí y eso es suficiente. Entonces me gustaría que nos aclarara esa partecita. Sí, pastora, o sea, una persona que fue un brujo, que acuérdense que sirvió a Satanás, que Satanás le dio poderes y que Satanás conoció mucho el reino de las tinieblas, digámoslo así, no va a ser fácil que lo suelte. Es cierto que no hay un poder más grande que el de la sangre de Cristo, es real, que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y nos arrepentimos de verdad de corazón y confesamos nuestros pecados y perdonamos y pedimos perdón, Dios es fiel y justo para perdonarnos y Él nos salva. Pero viene otro detonante también, y que Él sí necesita mucho más fuerte una sanidad interior y una liberación, por cuanto ha conocido el reino de las tinieblas a profundidad. Y nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, y que en el espíritu es donde se va a colocar todo lo que es la brujería, porque ahí donde se le mueven los dones espirituales a un verdadero cristiano. Y cuando una persona ha sido bruja, hechicero, ha sido un babalao, ha sido un palero, un santero, su espíritu está lleno de demonios y puede haber un peligro de que, pensando que es el Espíritu Santo el que le dio los dones, el discernimiento o revelación de la palabra
o un don de lenguas, o el mismo don de liberación, se esté mezclando con un espíritu anticristiano, un espíritu anticristo, un espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor dice que nos limpiemos, que nos lavemos. Si usted ve en el Antiguo Testamento, cuando Moisés va a llevar al pueblo la presencia de Dios, le dice, durante 3 días laven sus ropas, que se laven sus ropas y se purifiquen, porque al tercer día yo bajaré y hablaré con ellos, pero al tercer día yo haré milagros y señales y prodigios en medio de ellos. Entonces es necesario que además, pastora, el brujo ha hecho pactos, ha confesado con su boca, en parte le ha entregado su alma al enemigo, porque si él le pide algo a Satanás, Satanás le pide la familia, Satanás le pide el hijo, Satanás le pide su propia vida, y él ha hecho confesiones con su propia boca, y se ató con los dichos de su boca, y está amarrado. ¿Y cómo hacemos entonces para desamarrar a esa persona? Sí, la sangre de Cristo tiene poder, vuelvo y le repito, pero necesitamos que esa persona ahora renuncie, resista y rechace la obra satánica en el cual él estuvo y en el cual él trabajó. Entonces él tiene que mudarse del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y por eso Dios nos dio completo la salvación y nos complementó con la liberación y la sanidad interior. Cristo mismo, vuelvo y repito, dijo, Él me envió a dar libertad a los oprimidos y a los cautivos. Y esa persona necesita pasar por procesos de liberación, de ayuno, de muchísimo ayuno, de mucha liberación, porque puede haber un engaño. Pastora, y cuando esta persona es cabeza de hogar, cuando esta persona es la autoridad en un hogar, ¿cómo? A ver, también deja ese legado, ¿verdad? Ese legado se traspasa a sus hijos. Claro, pastora, o sea, en la palabra dice, y nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido, Dios visitará la maldad de los padres a los hijos a la tercera y cuarta generación. Y Satanás también reclama, o sea, cuando el tatarabuelo es un brujo, si a veces vemos cuadros genealógicos en la clínica, en la historia clínica, bueno, mi tatarabuelo fue brujo, pero mi bisabuelo no, pero mi abuelo sí. Entonces, un legado que deja. Por eso el Señor dice que yo no les voy a dar una herencia corruptible como la que le dejaron sus padres, sino que Él nos da una herencia incorruptible. Pero la herencia no es plata, la herencia no es oro, la herencia es todo lo que ellos hicieron atrás. Jesucristo nos dio una herencia de salvación, de vida eterna, de reconciliación con el Padre, que nos redimió. Pero el legado que se deja en el mundo de un padre no cristiano, de una madre no cristiana, es toda la maldad que hicieron desde su primer ancestro, ancestros principales, paternos y maternos, tanto hombres y mujeres, papá, abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, abuela, mamá, tatarabuela y bisabuela, y vemos el legado de brujería. En 4 generaciones, en 2 pueden haber brujos, en 3 pueden haber un santero, un brujo, un palero, un babalao. Claro que sí, hay una transferencia de esa herencia espiritual, que cómo se rompe solo con la sangre de Cristo. Cuando un brujo de eso llega a la presencia de Dios, él viene a romper toda la brujería ancestral y le toca duro, pastora, porque él va a pelear con el mismo infierno. Él va a sacar a su familia del mismo infierno y le tocará duro, pero Dios le ayudará. Dios, tenemos la confianza. Dios le dará la victoria. Amén. Y explíquenos un poquito también cómo esto hace, este legado y en lo que trae esta persona, cómo daña a toda persona que se le acerca a tener una relación sexual como tal. Es importante porque hoy en día encontramos personas que pues tienen relación sexual con cualquier persona, no teniendo en cuenta quién es esta persona. Entonces, en este momento estamos hablando
de esa persona que practica la brujería y la hechicería y que no se rompen los yugos, que no se rompe es eso que los unió y ¿qué pasa ahí? No, pastora, eso sí está terrible. Créame que esa parte sí es muy terrible porque el ser humano no sabe qué pasa en el acto sexual. Pues la Biblia dice que por ignorancia perece mi pueblo, pero la Biblia es clara y por eso es muy importante leer la palabra, sea cristiano o no, porque es que ese es mi manual de vida, es los decretos de Dios y Él dice que primeramente la relación sexual es el gozo solo del matrimonio y que la persona, mucha gente es ignorante a esto, pastora, que cuando un hombre y una mujer se unen, o un bisexual, o dos lesbianas, o dos homosexuales se unen, hay una transferencia tanto de lo bueno como de lo malo, tanto demoníaco como espiritual bueno. ¿Por qué? Porque la gente nunca ha leído la palabra que dice que cuando un hombre y una mujer se unen, son una sola carne. Son uno solo, ya no son dos, sino uno. Y es ahí, en esta compenetración, donde ya no son sino uno solo. Y entonces es cuando viene muchísima transferencia diabólica. Diga usted un hombre que va y se acueste con una prostituta. Ella no le pide la hoja de vida a los hombres con que se va a acostar. Y muchas veces, porque hemos tratado con mujeres prostitutas también, ellas nos cuentan que se acuestan con bisexuales, que se acuestan con hombres adúlteros, fornicarios, homosexuales, y esa es una transferencia demoníaca muy fuerte. Esos espíritus entran también y nos damos cuenta que la persona empieza, a mí no me gustaba la pornografía, pero ahora sí, no sé, ahora estoy mirando a otra mujer y a mí me gustaba ver a mi marido. Entonces, ¿por qué no entendemos que cuando son una sola carne hay una transferencia? Que se acostó y con todas las mujeres que se acostó, pues aparte de eso, por las palabras que se atan con los dichos de su boca, nunca me olvidarás, nunca te voy a dejar de amar, siempre te voy a recordar, son ataduras porque las palabras van y caen y atrapan y hay que romper esas palabras, hay que sacarlas del corazón. Hay mujeres que dicen, yo no he podido olvidar a este hombre y cuando estoy con mi esposo pareciera que estoy con el otro, porque su alma están todos esos hombres allí metidos y hay que empezar a sacarlos y renunciar a todos ellos para que ella quede libre y pueda tener un hogar, una pareja estable. Este tema es muy importante, muy extenso y pues nos gustaría poder tener más tiempo para poder escudriñar más y más. Pero, ¿qué le diría usted, pastora, ya para despedirnos allí a los que están viéndonos a través de Tiempos de Victoria? ¿Qué les diría cuando sienten que están pasando todas estas situaciones de una u otra manera? ¿Qué les diría para que sean libres? ¿Qué deben hacer? Porque otra cosa que es importante que sepan es que debemos acudir a estas personas que tienen ese ministerio, ese llamado, porque para eso el Señor los deja así, ¿verdad? Entonces me gustaría que les dijera, y con esto cerráramos el tema de cómo se identifiquen y cuando se identifican, ¿qué deben hacer? Como dice la palabra, pastora, la iglesia somos nosotros, las piedras vivas. La iglesia no es el edificio, el lugar que se construye para reunirnos. Realmente la iglesia somos nosotros y la cabeza de esta iglesia es Cristo. Y dice que Él dotó a su iglesia, a las piedras vivas, a los seres humanos, de dones, de talentos, para la misma edificación de la iglesia, porque Dios sabía quiénes iban a llegar, las personas enfermas, heridas, agobiadas, que la iglesia en sí es la reunión de los hijos de Dios, pero también es un hospital, y Dios equipó la iglesia para enfrentar todas estas situaciones y todas las demandas que hace el mundo,
porque nosotros estamos en esa posición en que Cristo nos dejó, ser embajadores de Cristo y llevar la luz de Cristo en medio de las tinieblas y poder traer a la luz y a la salvación a toda persona que esté así. Entonces, cuando yo conozco una persona que no es cristiana, pero que y no es cristiana por el hecho de que pertenece a una iglesia, no. La palabra cristiana significa es tener a Cristo en mi corazón, ser cristocéntrico, es buscarlo a Él, el principio y el fin de todas las cosas, el que me puede resolver la situación. Aquí la cuestión no es una iglesia, ni una denominación, ni un título, es que yo le diga, dele la oportunidad de que entre a su vida, de la oportunidad, poder y gloria que le trae vida en su corazón. Y yo sé que cuando Cristo y las tinieblas tienen que unir, y podríamos empezar un proceso de liberación en el interior, enseñándole a través de la palabra, que es lo que vamos a hacer. Pero cuando es un cristiano y que se quedó ahí, como dice usted, pues yo recibí a Cristo en mi corazón, ya fui libre, pero a mí nunca me han hecho una liberación. Realmente, pues sí, me bauticé, tomo la cena, vengo al culto, adoro, alabo, diezmo, ofrendo, todo lo que se requiere, lo que Dios demanda, pero realmente no he pasado por una liberación. Entonces es bueno porque yo les tengo un ejemplo. Nosotros pescamos un pescado y nos lo llevamos para la casa. ¿Y qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos, pastora, con ese pescado? Arreglarlo, le sacamos todo lo que está por dentro para evitar que se dañe, se pudra. ¿Qué haría usted si yo le mando unos... Exactamente, porque el Señor dado, sin ahora serás pescador de almas, pero tienes que sacarle las agallas, tienes que sacarle la hiel. Esa hiel, si se deja ahí, el pescado se amarga. Sáquele todo, las tripas, todo, y déjelo por dentro limpio y luego métalo a la nevera. Cuando un cristiano llega a la iglesia, nosotros, el deber de nosotros es eso, limpiarlo y limpiarlo con la palabra, con la liberación, enseñarlo a orar, a leer la palabra, que él mismo aprenda. Que yo le aconsejo a las personas, primeramente Cristo en el corazón y segundo, procure buscar una liberación, procure buscar, porque la necesitamos, pastora, la necesitamos, de urgencia, es de muchísima urgencia, y en este tiempo eso es lo que Dios quiere, que nos arrepintamos, que perdonemos, que busquemos la salvación, pero que nos preparemos para la venida de Cristo, que nos preparemos, porque Él no se va a llevar una novia, una iglesia. Pastora, agradecida por haber atendido nuestra invitación y pues contarles a nuestros hermanos y amigos que el próximo miércoles nos acompañará con una palabra de poder, una palabra que nos hará estremecer el Espíritu Santo y una palabra de liberación donde podemos darnos cuenta cómo el Señor respalda estos ministerios. Pastora, bendiciones, un fuerte abrazo y que el Señor me la continúe bendiciendo. Muchas gracias, pastora, por su invitación. Dios me la bendiga. Saludos a la amada iglesia, Victoria en Victoria. Nos estaremos encontrando, claro que sí, el miércoles. Muchas bendiciones, muchas gracias por permitirme compartir lo que el Señor me ha dado, me ha enseñado, lo que he recibido de Él. Para eso estamos. Dios me la bendiga mucho. Amén. Te esperamos el próximo miércoles 7:30 de la noche con esta palabra que nos traerá la pastora Maribel, y el Espíritu Santo ministrará y nos enseñará más del tema. Les deseo una feliz noche y que el Señor les bendiga.